Bueno, empecemos nomás. Bárbaro, ahí están ingresando entonces. Damos unos minutitos a que todo el público termine de ingresar. Les vamos agradeciendo que se sumen a la charla del día de hoy. Y vamos viendo en pantalla los logos de las empresas que acompañan a la bolsa en todas sus actividades. En la actividad del día de hoy vamos a tratar el tema especialmente de la reforma judicial y toda la serie de medidas que pueden atentar contra la calidad institucional del país. Vamos a hacerlo a través de un análisis jurídico y parlamentario. A los presentes les vamos a pedir, por favor, mantener sus micrófonos muteados durante toda la presentación. Podemos mantener las cámaras prendidas. Una vez que los disertantes terminen sus exposiciones, van a estar disponibles para poder responder las preguntas que ustedes tengan, que puedan ingresar por el canal de chat que está habilitado desde ahora. Queremos agradecer, en primer lugar, por supuesto, el acompañamiento del doctor María Hernández en el día de hoy, y de la doctora Laura Rodríguez Machado. Antonio, perdón. Antonio María Hernández, perdón, y de Laura Rodríguez Machado, entonces, que se sumará también en unos minutitos. Y para ir comenzando entonces la presentación, vamos a darle la palabra al contador Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio, para que se dirija a todos los presentes. Manuel, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos. Es un gusto tenerlos en este Zoom con dos disertantes muy atractivos por los temas que se van a tocar, por el momento que está viviendo el país, por las reformas que se están introduciendo jurídicamente, que nos preocupan a todos. Y voy a empezar por agradecerle a Antonio María Hernández, que es un abogado de gran prestigio en el país, no solamente en Córdoba, sino en el país. Lo estamos viendo en todos los medios importantes de difusión, dar sus precisas opiniones sobre este contexto que estamos viviendo, sobre las reformas que acabo de decir jurídicas, judiciales. Y bueno, Antonio siempre ha sido un sagaz abogado que ha podido esclarecer la opinión de muchos de los políticos argentinos con sus contribuciones, no solamente en los programas que participa, sino también con las conferencias y sus artículos periodísticos, que son muy valiosos y muy profundos y contribuyen realmente a que el país tenga un camino más sensato y más racional. Con respecto a la Constitución, simplemente decirles que es el tema que nos va a ocupar hoy, aunque vamos a tocar el tema de las reformas, pero de reformas que van a influir y que pueden llegar a afectar quizás a la Constitución Nacional, porque nuestra Constitución fue un ejemplo conformada en su momento por Juan Bautista Alberdi en el año 1853 y fue una copia adecuada, por supuesto, de la norteamericana de 1787, donde pensadores como Jefferson, Madison o Hamilton contribuyeron a dejar un surco muy profundo que nuestros próceres de caseros realmente supieron transitar y supieron aprovechar. Tan es así que Joaquín B. González llegó a comentar que la Carta Magna argentina, norteamericana, perdón, era de una gran perfección y que significó que los países latinoamericanos pudieran utilizarla como modelo para conformar sus propias constituciones. Así que nosotros estamos, por supuesto, comprometidos con las causas no solamente de la libertad, sino por el respeto de las instituciones del país. Lo venimos haciendo permanentemente. Creemos que el país va a salir recién cuando estos principios importantes sean respetados y sean considerados como vitales para que generen la confianza y la previsibilidad que el país necesita para generar desarrollo, generar progreso y estimular las inversiones. Nos parece que la pobreza en el país va a ser realmente erradicada cuando el país transite muchos años respetando estos principios. Y bueno, quiero también agradecer a Laura Rodríguez Machado, que es una senadora de la Nación, que nos va a hablar sobre las perspectivas parlamentarias que tiene esta reforma que el doctor Hernández nos va a comentar.
desde el punto de vista parlamentario y la viabilidad que realmente tiene en este momento el gobierno de llevarla adelante. Sabemos que esta reforma tiene objetivos subalternos que nos preocupan mucho, que son llegar a lo mejor a la impunidad de ciertas personas que conforman actualmente el gobierno, y que esto afecta la calidad moral del país y por lo tanto afecta también los principios y valores republicanos que nosotros tanto defendemos. Laura se va a incorporar dentro de unos minutos porque está en una Zoom en Rosario, en la Fundación Libertad, pero en unos minutitos va a estar incorporándose mientras Antonio desarrolla su temática sobre la reforma judicial. Antonio, te escuchamos atentamente y muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos de reflexión. Manuel acaba de ingresar, a Laura Rodríguez Machado, ya la vemos conectada, así que le agradecemos su participación y el tiempo que se hizo. Lo vamos a presentar entonces al doctor Hernández, ponemos su currículum en pantalla. El doctor Hernández es profesor titular plenario de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor honorario de la UBA y postdoctoral de la State University of New York, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, convencional constituyente de la Nación de la provincia de Córdoba y presidente de la Convención Municipal de la Ciudad de Córdoba, y es autor y coautor de más de 50 libros en Derecho Constitucional, Federalismo, Constitucionalismo Provincial y Derecho Municipal. Ahora sí, entonces, le damos la palabra y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias por esta presentación, Josefina. Efusivas felicitaciones para el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba por tener la inteligencia y el patriotismo de producir actividades como esta, donde necesariamente los argentinos estamos viviendo horas complejas y donde necesitamos reflexionar sobre la institucionalidad argentina, que es, bajo mi punto de vista, como lo vamos a ver, uno de los problemas más complejos que hemos tenido a lo largo de la historia argentina. Es también un gusto para mí compartir esta actividad con la senadora nacional por Córdoba, con Laura Rodríguez Machado, a quien, por cierto, saludo con mucho afecto. Para mi exposición voy a analizar en primer lugar, porque es un tema complejo, técnico, voy a tratar de ser lo más claro posible. Tal vez no entre a algunos detalles, pero dependerá posteriormente del debate que me quieran hacer algunas preguntas o que quede alguna duda al respecto. Con esta aclaración inicial digo que primero voy a analizar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Senado, que ya lo voy a explicar, trata sobre una reforma de la justicia federal, especialmente penal. En segundo lugar, voy a analizar otra de las propuestas del Poder Ejecutivo que por decreto de necesidad y urgencia creó una comisión de 11 miembros para analizar otros aspectos de la reforma judicial, específicamente la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, lo que se llama el Ministerio Público y además 2 consultas específicas sobre juicio por jurados y sobre la transferencia de la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este va a ser uno de los temas que en particular yo voy a analizar. En tercer lugar, me voy a preguntar si es necesaria una reforma del Poder Judicial. Es más, la pregunta no solamente va a ser esa, porque desde ya adelanto que voy a sostener que es completamente necesaria una reforma no solo de la justicia federal argentina, sino también de las justicias provinciales. Pero ya en su momento voy a explicar por qué la Argentina necesita cambios muy profundos en esta materia. En cuarto lugar,
voy a hacer reflexiones, por una parte, sobre esta cuestión de la reforma judicial, pero aprovechando la inteligencia de la propuesta de la Bolsa de Comercio, que hace referencia a la calidad institucional, pretendo hacer reflexiones sobre esa cuestión, para mí, de máxima importancia para el futuro de los argentinos. Con respecto a la primera cuestión, el proyecto de ley hoy en tratamiento en el Senado es un proyecto extenso de 85 artículos, de los cuales hay que señalar especialmente los 3 títulos más importantes. El primero, destinado a lo que se llama la justicia federal penal. El segundo, a la unificación de los fueros civil y comercial y contencioso administrativo federal. Y el tercer título, fortalecimiento de la justicia federal en el interior del país, donde, como ustedes saben, tenemos 94 jueces federales y se prevé la creación exactamente de un número similar distribuido a lo largo del país. El tema más complejo para el análisis es el del primer título. Acá lo que tengo que explicar brevemente es lo siguiente. Se aumentan de 12 a 46 el número de jueces federales penales de la ciudad de Buenos Aires, y para llegar a ese número se parte de los actuales 12 jueces federales, que son los de Comodoro Pi, que obviamente están signados por un gran desprestigio. En segundo lugar, hay 11 jueces en lo penal económico. Este es un fuero distinto, es un fuero especializado. Debo decir con respecto a este fuero que inicialmente surgió como parte de lo que se llama la justicia nacional, destinados a combatir el agio y a la especulación, pero posteriormente se les atribuyó algunas otras competencias y la Corte Suprema terminó diciendo que este fuero también era parte de la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires. Este es un tema de cierta complejidad, simplemente lo planteo para decir que 12 más 11 es el número de 23. Cada uno de estos juzgados tiene 2 secretarías. Se elige una de las secretarías, se la eleva al cargo, al rango de juzgado, y ahí aparece el número de 46 jueces llamados federales. Lo primero que tengo que decir con respecto a esta creación de 46 cargos es que la considero, en primer lugar, absolutamente infundada. En segundo lugar, claramente centralista. Y en tercer lugar, es para mí groseramente inconstitucional, porque no se compadece, no se adecua a lo que es el diseño constitucional de la reforma constitucional de 1994, que en materia de poder judicial tuvo ideas muy claras, que vale la pena tal vez que las exprese en este momento para que se tenga una comprensión de lo que nosotros estamos hablando. Los constituyentes del 94 tuvimos esa gran responsabilidad en lo que fue la reforma más legítima, más democrática, más importante de la historia argentina. Como ustedes saben, hubo 7 ideas fuerzas. Una de ellas fue asegurar la independencia del Poder Judicial, y para ello, esencialmente, el constituyente, en primer lugar, crea el Consejo de la Magistratura, que tenía un objetivo muy claro: alejarnos de uno de los problemas más graves que tuvo la justicia a lo largo de la historia argentina, que fue lo que se llama la politización de la justicia, o sea, la influencia de la política en el Poder Judicial, lo cual, por supuesto, afecta no solamente el valor más importante del sistema republicano en relación al Poder Judicial, que es la independencia del Poder Judicial, sino que también eso nos lleva a otras consecuencias muy severas que nos alejan de lo que tiene que ser una recta aplicación de la Constitución y de las leyes en la Argentina. Por eso, la primera institución creada fue el Consejo de la Magistratura. Vale la pena que diga simplemente
con respecto al artículo 114, que establece eso. Acá lo más importante es el equilibrio entre 4 sectores. Esto es lo que dice la Constitución. Después eso queda deferido a una ley reglamentaria. Ya voy a decir algo sintéticamente sobre esto. Pero fíjense, abogados, jueces, legisladores y representantes de la academia o de la ciencia. Cuando llegó el momento de reglamentar este artículo tan importante, que era el corazón mismo de la reforma del Poder Judicial, nosotros tuvimos 3 intentos. Ya vamos a ver que este es el 4º intento, de alguna manera, de reforma de esta cuestión. La única reforma, que fue la primera, la 24.937, con un consejo de 20 miembros, fue el único que tuvo el suficiente consenso interpartidario, y además en el análisis de constitucionalidad nadie objetó lo que fue esa reglamentación de la ley. Pero ustedes saben que en el 2006 ya se produjo una reforma del Consejo de la Magistratura. Fue por la ley que prácticamente ahora está vigente, la ley 26.080, de la cual la doctrina, la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, ha sostenido la inconstitucionalidad, porque aquel equilibrio, que es el punto más importante para lo que debe ser el funcionamiento, la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, obviamente fue roto. Acá, al reducirse al número actual de 13, apareció un predominio mayor de los sectores políticos, y esto es lo que ha afectado muy seriamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. El resultado de esto es que una Cámara en lo contencioso administrativo ya declaró la inconstitucionalidad de esta ley 26.080 de 2006, pero el tema todavía no fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual ustedes ya advertirán por qué digo que también hay que hacer cambios en la justicia, y por supuesto que también tienen que establecerse plazos para que la Corte pueda expedirse. Acá tenemos un caso concreto, hay otros casos de leyes reglamentarias de la Constitución que están impugnadas por inconstitucionalidad, y el tema finalmente no ha sido resuelto tampoco por el más alto tribunal de la Nación. Pero es muy importante que sepamos esta cuestión para comprender de qué estamos hablando. Después, en el artículo 115 se crea lo que se llama el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esto fue muy importante. Antes todos los jueces estaban sujetos al juicio político. Es un procedimiento más complejo en el Congreso de la Nación. Acá, en cambio, solamente el juicio político queda para los miembros de la Corte. Así que, en definitiva, esta fue una incorporación también muy importante. Y luego de esto aparece una reforma del Poder Judicial que tiene una importancia decisiva para el funcionamiento de la Corte y para el federalismo argentino. En esto es donde me tengo que detener para que ustedes comprendan cuál es mi posición y por qué yo digo que es inconstitucional este proyecto en ese título primero. El artículo 129 de la Constitución es el que otorga, en lo que fue la creación más audaz de la reforma del 94, a la ciudad de Buenos Aires, que tenía la mínima jerarquía institucional, menos que un municipio de provincia, porque dependía completamente del presidente de la República, que incluso a lo largo de la historia designó él solo al intendente de la ciudad de Buenos Aires. En cambio, la reforma del 94, en una de las decisiones más importantes y obviamente las más trascendentes en torno a descentralización del poder, que yo digo que sea posiblemente la parte más importante de la reforma del 94, crea la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es prácticamente una provincia argentina, y le otorga una autonomía plena. Esta autonomía plena comprende, por una parte, la posibilidad de dictar su propia constitución, lo hizo en 1996, pero inmediatamente después le reconoce la competencia en materia legislativa, en materia ejecutiva y en materia judicial. Esto hay que subrayar. ¿Qué fue lo que ocurrió?
en el momento en que se va a reglamentar este artículo tan importante de la Constitución, por medio de la ley 24.588, ahí yo en ese momento, además de haber sido constituyente, mantenía mi mandato como diputado de la Nación, participé en este debate y ahí nomás es donde yo denuncié la inconstitucionalidad de los artículos 2, 7, 8 y 10 de ese proyecto, que fue sancionado por la mayoría del peronismo, y el resultado fue esto: mutilaron la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires, y el resultado fue, ante la presión corporativa de los jueces, que la llamada justicia nacional de Buenos Aires, o sea, los jueces civiles, comerciales, penales, laborales, iban a permanecer bajo la jurisdicción federal, o sea, sin ser jueces federales, porque era la justicia común, con la aplicación de los códigos de fondo, o sea, el Código Civil, el comercial, el penal, pero para la ciudad de Buenos Aires, claro, y esto se produjo como consecuencia de la capitalización de Buenos Aires, donde obviamente había que tener una justicia para resolver los problemas ordinarios de aplicación de los códigos. Esto, aparte de lo que se llama la justicia federal. Aprovecho para decir, aunque sea técnico, que la competencia de la justicia federal está fijada en la Constitución en los artículos 116 y 117. Es decir, la justicia federal es una justicia de excepción porque ahí intervienen las causas donde la nación es parte, donde la provincia es parte, donde hay causas de embajadores, de cónsules, etc. O sea, que la justicia federal es una justicia de excepción. Esto es muy importante tenerlo presente. Sé que en la ciudad de Buenos Aires, hasta llegar a la reforma de 1994, nosotros teníamos jueces federales y teníamos estos llamados jueces nacionales. Pero todos continuaron, luego incluso de la sanción de esta ley 24.588, a cargo del presupuesto nacional. Para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo, nosotros tenemos hoy exactamente 988 jueces federales y nacionales. Si ustedes me preguntan cuántos son específicamente nacionales, son aproximadamente, que están ahí en la ciudad de Buenos Aires, que es esta justicia ordinaria, son aproximadamente 550. O sea, el resultado de una aplicación inconstitucional del artículo 129 por la presión corporativa de los jueces que no querían pasar a la ciudad autónoma de Buenos Aires, dio como resultado que nosotros, todo el país y sobre todo el interior, pagamos el servicio de justicia, que es el más caro de todos, a la ciudad más rica de la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires. Así que siempre señalé, bajo un punto de vista constitucional y federal, que acá había una violación sistemática de la Constitución. Y lo que vengo a decir hoy es que este proyecto de ley de ninguna manera continúa la propuesta y el diseño constitucional establecido en 1994 y sobre todo en el artículo 129 de la Constitución Nacional. Paso a explicarlo. Ya dije que había un debate de cierta complejidad con respecto a si la justicia en lo penal económico era federal. Supongamos que lo consideremos porque en efecto juzgan algunos delitos penales federales. Pero lo que es absolutamente inconcebible es que ya ese número de 23, que es muy elevado, porque ustedes comparen que son 23 jueces contra 94 de todo el interior del país, solo en jueces federales, ¿no? Imagínense que penales, ¿no? Faltan todos los otros fueros, civil, comercial, laboral. Para que ustedes entiendan, el enorme desequilibrio que hay en cuanto a que los argentinos sostenemos en administración de justicia con respecto a la ciudad más rica de la Argentina, con respecto al resto de la Argentina. Así de simple. Así que en definitiva, por esta razón, lo que digo es esto. La reforma en eso es decididamente inconstitucional, absolutamente desproporcionada
y por cierto también claramente centralista. Con respecto a ese mismo título, hay otro problema constitucional muy serio y muy técnico. Está a punto de ser publicado un trabajo del doctor Martino Llanarte, ahí lo van a poder ver en detalle, pero ahí se analiza, por ejemplo, el problema de las subrogancias. Acá hay que tener presente lo que son las acordadas 4 y 7 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ley 27.439 y un fallo de la Corte que es en el caso Aparicio, donde queda absolutamente claro que no puede haber un subrogante que no sea designado con un procedimiento muy especializado, con el mismo procedimiento que marca la Constitución para la designación de los jueces. Es decir, que intervenga el Consejo de la Magistratura y que luego haya acuerdo del Senado. ¿Por qué digo esto? Porque la jurisprudencia de la Corte Suprema, que además de estos casos está firmada especialmente en lo que se llaman los casos Corrales y Nisman, parten de la base de hacer una buena lectura de la Constitución, que es exactamente lo que estoy refiriendo en este momento, para separar lo que se llama la justicia federal de la justicia ordinaria de la capital. Y la Corte claramente dice que nada tiene que ver la justicia ordinaria, aún en lo penal de la capital, con la justicia penal federal, porque son fueros distintos, son competencias distintas. Razón por la cual, en el tema de subrogancias, además de posibilitar un manejo político extraordinario, porque se crean todos estos nuevos cargos que van a ser utilizados por el gobierno, señalo que hay un problema muy serio en relación a estos aspectos de constitucionalidad. Segundo título de la ley, unificación de lo que se llama la justicia civil y comercial federal con el fuero en lo contencioso administrativo. Acá hay una acordada de la Cámara Civil y Comercial Federal donde señala que es un muy grave error producir una unión de estos fueros que tienen materias tan disímiles. Y obviamente que apoyo este punto de vista. Es muy evidente que nada tiene que ver lo civil y comercial con lo contencioso administrativo federal, con lo cual entonces hago esta objeción con respecto al título segundo. El título tercero es el que debiera merecer menos objeciones, porque acá se apunta a duplicar el número de juzgados federales, y además a buscar una cierta especialización, porque cualquiera que ejerza la profesión sabe que muchos de estos jueces federales tienen una competencia muy amplia en todos los fueros, de tal manera que lo que tienen es secretarías especializadas, pero la idea de tener algunos jueces más especializados de ninguna manera podría merecer alguna objeción. Hasta acá el análisis del proyecto que hoy está en tratamiento. Paso a analizar ahora la segunda cuestión, el decreto de necesidad y urgencia que crea una comisión de 11 miembros, 90 días de plazo, para opinar sobre los temas que mencioné, empezando por la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. ¿Qué digo al respecto? En primer lugar, no hay pluralismo en esa comisión, ya todos sabemos que la abrumadora mayoría de los miembros están íntimamente ligados al oficialismo. En segundo lugar, hay un problema de formación técnica. El análisis de estas cuestiones evidentemente están signadas especialmente por la materia constitucional, y no hay que ser muy avesado para darse cuenta que los problemas de la Corte, del recurso extraordinario, son problemas de muy alta calificación, donde hay que tener mucho conocimiento de la cuestión constitucional y mucha experiencia en las cuestiones de la Corte Suprema. Pero resulta que hay solamente 2 miembros que son profesores de Derecho Constitucional. El resto de los miembros no tiene ese grado de especialización, pero además hay una particularidad. Hay 4 miembros que son penalistas, pero 2 de ellos, que son Beraldi y Arslanian, son abogados defensores
de miembros de este gobierno acusados de gravísimas causas de corrupción y que además han presentado recursos extraordinarios ante la Corte en defensa de estas personas. Con lo cual resulta muy evidente de que acá hay un conflicto de intereses muy importante en relación a la ley de ética pública y en relación, para quienes son magistrados, al código de ética que comprende también a los magistrados. Así que ahí hay un signo de interrogación que ya nos está indicando cuál puede ser el objetivo de la comisión. No lo sabemos bien, no podemos hablar de algo que todavía no conocemos. A lo sumo, podemos entender que evidentemente son personas muy vinculadas al gobierno y a personas acusadas de corrupción, con lo cual la idea de que el objetivo sería una búsqueda de impunidad encuentra claros fundamentos, porque además de todo ello hay un contexto muy grave, dado que la Oficina Anticorrupción ha dejado de ser querellante en algunas causas. Por el otro lado hay un tratamiento especial de los testigos protegidos, que son aquellos que denunciaron la corrupción más grave de la historia argentina, que está en la causa de los cuadernos. Y además de esto, nosotros sabemos la manera en que ha actuado el secretario, por ejemplo, de Derechos Humanos, que ha pedido hasta la libertad de Ricardo Jaime. De tal manera que, claro, es muy difícil no darse cuenta de que hay un claro objetivo político atrás de buscar, obviamente, la impunidad. Y me detengo en la palabra esta. Tuve el honor, como vicepresidente de la comisión redactora, de ser uno de los constituyentes que habló sobre el artículo 36 de la Constitución. Lo digo porque tal vez algunos no conozcan este artículo. Decididamente es uno de los más importantes de la reforma. Es aquel que trata de la defensa del orden constitucional. La primera parte del artículo refiere nuestra trágica historia, obviamente de las interrupciones del orden constitucional, que ha sido una de las causas de la decadencia argentina. Pero la segunda parte, como lo dije, es la elevación a rango constitucional como delito del enriquecimiento ilícito en la función pública. Es decir, además de que hay un mandato al Congreso de sancionar la ley de ética pública, es decir, el constituyente de 1994 tuvo muy en claro que si no hay lucha concreta contra la corrupción, de paso digo que hay tratados internacionales que hemos suscrito contra la corrupción, obviamente no se puede defender en plenitud los valores espirituales y morales que tiene la democracia argentina. Y nosotros bien sabemos lo que significa el problema de la corrupción. 15 años dura de promedio la investigación en una causa de corrupción y son muy pocas las condenas que se han producido, ante lo cual la Argentina está en una situación todavía peor, que es la de la impunidad. Por eso entonces hay signos de interrogación muy graves sobre cuál es la intencionalidad política de haber llevado la creación de esta comisión, para colmo no integrada con un sentido académico, pluralista y obviamente de especialización que se requiere para un tema de esta naturaleza. Por si faltara algo, debemos decir que Zaffaroni ha dicho que uno de los objetivos es ampliar el número de miembros de la Corte Suprema hasta 19 para dividir la Corte en salas. Acá debo decir que hay inconstitucionalidad en esa propuesta. Debo decir también que la idea de dividir la Corte en salas nos lleva a otra idea: transformar la Corte Suprema como Tribunal de Garantías Constitucionales en base a nuestro modelo, que fue obviamente, como dijo recién muy bien Manuel Tagle, la Constitución de Filadelfia de 1787, para lo cual es muy claro que vos tenés que conocer muy bien el pensamiento de Madison y sobre todo de Hamilton en Federalista 78 para entender cómo es el Poder Judicial argentino. Así que en definitiva, claro, acá aparece otra idea que viene más bien del derecho europeo. Esta es la idea de hacer de la Corte una especie de cámara de casación para que acá tengamos la interpretación final en materia civil, comercial, penal, etc. Y eso obviamente no solo que es un error constitucional muy grave
que no tiene que ver con nuestro sistema, sino que esto alargaría enormemente las causas judiciales, que es lo que está ocurriendo en la Argentina, una de las críticas más severas. Nosotros tenemos una justicia lentísima, y ya sabemos que la justicia que es lenta no es justicia, razón por la cual entonces es muy seria la cuestión de la creación de esta comisión y sobre los objetivos reales que está pretendiendo. Paso a la tercera cuestión. ¿Es necesaria una reforma judicial en la Argentina? No tengan ninguna duda. Es muy necesaria una reforma del Poder Judicial. Solo del orden federal en modo alguno. También de los poderes judiciales provinciales. No hay ninguna duda de que nosotros no tenemos un poder judicial que actúe con la velocidad necesaria, con una carrera política como corresponde, con un acceso fácil a la justicia. No tenemos códigos de procedimientos que regulen adecuadamente el proceso. La lentitud de los procesos es obviamente alarmante. No tenemos la suficiente tecnología. Pero lo más grave de todo lo dice la encuesta de cultura constitucional que dirigí. La segunda la dirigí el miembro, es decir, con el doctor Daniel Sobato, y además el sociólogo interviniente fue Eduardo Fidanza. Cuando se consulta sobre qué percibían los entrevistados sobre independencia del Poder Judicial, el 60% en relación a la justicia dijo que la percibía como no independiente. Cuando se pregunta si rige la igualdad ante la ley en la Argentina, el 63% responde por la negativa. Y ante la pregunta de si hay una justicia para poderosos igual a la justicia para otras personas más pobres, la respuesta es esta: 85% de que hay una justicia distinta que beneficia a los poderosos. Cuando se hace la pregunta de por qué hay un problema tan serio de cultura constitucional y por qué no se respetan las leyes en la Argentina, la respuesta primera de los entrevistados es porque no funciona bien el Poder Judicial. Cuando en la encuesta preguntamos sobre la confianza en la justicia, no solamente la encuesta que yo dirigí, sino otras, todas acusan que al final de la tabla, en el desprestigio, están los sindicatos, la policía, el poder legislativo, los partidos políticos y el Poder Judicial también. Es una noticia obviamente muy grave. Así que no tengo ninguna duda de que hay que llevar adelante en serio un proceso de reforma judicial, no solo federal, sino provinciales, y obviamente, claro, llevando adelante, porque este es un tema muy complejo, no tengo tiempo para detenerme en esta cuestión. Obviamente digo de paso que hay que llevar adelante la idea del juicio por jurados. Como diputado de la Nación dejé un proyecto muy amplio al respecto y hay 5 provincias argentinas en que está funcionando muy bien el juicio por jurados. O sea que en definitiva, este es un capítulo que habrá que llevar adelante. Ahora, ¿este es el momento para producir esta reforma? Y la respuesta claramente es negativa. Nosotros estamos en medio de una situación de emergencia. El funcionamiento del Congreso obviamente no es el más adecuado. Acabo de escuchar que los legisladores de la oposición han resuelto que en estas condiciones no van a posibilitar un debate a larga distancia con medios tecnológicos como se está dando en este momento, porque naturalmente eso no permite un debate serio como el que necesita el país. A esta altura quiero entrar a las reflexiones finales con respecto al tema de la importancia de las instituciones. Argentina es claramente un país al margen de la ley, como lo dijo Carlos Santiago Nino y lo explicó en un libro con ese título que fue obviamente su testamento intelectual. Si nosotros no elevamos la cultura política, jurídica y democrática, nosotros continuaremos en el grado de decadencia en que estamos. Cuando uno analiza la importancia que tienen las instituciones en relación al desarrollo económico, llega a la conclusión
de que es decisivo el tema de la cultura constitucional e institucional para poder asegurar un desarrollo efectivo del sistema republicano, de la forma federal de Estado y de una plena vigencia de los derechos individuales. Acá hay una obra clásica muy importante que es ¿Por qué fracasan los países?, Acemoglu y Robinson, donde claramente se analiza esa vinculación de la importancia que tienen las instituciones para el desarrollo económico y para el progreso de los países. ¿Cuál es el estado institucional que tiene la Argentina ahora como consecuencia de esta emergencia? Vean, este es un tema que he analizado detenidamente en un libro mío que se llama Las emergencias y el orden constitucional. Esto lo escribí con motivo de la anterior emergencia que fue el Corralito, tiene 2 ediciones, una acá y en México, 2002, 2003, pero ahora he actualizado el libro. ¿Cuál es la síntesis de lo que pienso en este momento? Nosotros en el primer momento, me refiero al decreto 297, que fue el que instituyó la cuarentena, el presidente ahí sí cumple la Constitución, acompañado además de legisladores y de gobernadores de otro signo. Pero el 24 de marzo, cuando hago el análisis, el 23 de marzo, en un artículo en Clarín, digo, en este momento es plausible que se haya tomado esta medida de emergencia frente a lo que era la pandemia, y además con un cierto marco de unión nacional, de acuerdo político interpartidario. Pero dije, no vaya a ser que nosotros volvamos a la trágica historia que tiene la Argentina en materia de emergencias. Claro, para eso había que recordar qué pasó con intervenciones federales, con estado de sitio, con la legislación delegada por el Congreso y con el dictado de decretos, necesidad y urgencia. Ya el 24 de abril, en otro artículo que publiqué en Clarín que se llamó Federalismo y COVID, dije claramente esto. Argentina ha retornado a ese pasado, se gobierna por decreto por muy pocas personas, no funcionaba el Congreso en este momento, recién comenzó el 13 de mayo, y obviamente por si faltara algo hasta la Corte Suprema estaba en receso. De tal manera que habían avanzado ya medidas autoritarias que violaban derechos humanos. También analicé la cuestión en relación al federalismo. No vaya a ser que algunos piensen que la emergencia transforma a la Federación Argentina en un país unitario. No se olviden, dije en ese momento, que hay competencias concurrentes del gobierno federal, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios en esta materia. Fíjense lo que ha ocurrido después. Son más de 50 decretos de necesidad de urgencia que además no tuvieron que ver con la cuestión sanitaria. Recuerden lo que pasó con Vicentín. Recuerden la autorización al jefe de gabinete de ministros para ampliar hasta 100% cada una de las partidas, lo cual significa dinamitar una de las competencias más importantes del Congreso, que es manejar la cuestión presupuestaria. Y piensen además... Doctor, mil disculpas que lo interrumpa, estamos como sobre la hora, si le damos estos últimos minutos para cerrar la idea, por favor. Pero... Así va a ser. Muchas gracias. Así va a ser. La cuestión es que, entonces, lo real y lo concreto, gobierno por decreto, hiperpresidencialismo, pero claro, el tema se repitió en las provincias y en los municipios. Acá lo que hay que saber, de acuerdo a la doctrina de la emergencia de la jurisprudencia de la Corte, más los tribunales internacionales, empezando por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que la limitación de derechos tiene que ser razonable, proporcionada, que quien fija el tiempo de la emergencia, la declara y además establece los lineamientos políticos es el Congreso, es la legislatura, son los consejos deliberantes y obviamente pleno funcionamiento del Poder Judicial. No se ve este funcionamiento ni en el gobierno federal, ni en las provincias, ni en la mayoría de los municipios argentinos. Son tan graves las violaciones que fíjense lo que ha ocurrido en el conflicto que tenemos, por ejemplo, con la provincia de San Luis, que se han dado hasta el lujo de bloquear la ruta nacional número 8, que vincula varias provincias argentinas. Es decir,
Este es el estado de nuestros derechos, este es el avance sostenido que está teniendo el gobierno sobre nuestras libertades. Cuando me dicen, pero esos modelos, doctor, que usted plantea pueden ser teóricos, corresponden a países de mayor cultura política, les voy a decir, claro, podría explicar qué pasa a nivel del derecho comparado mundial, pero voy a decir simplemente lo siguiente. Vean el ejemplo del Uruguay que está acá muy cerca. Conclusión final. Nada está por encima de la Constitución. Argentina cambia cuando nosotros elevemos la cultura política democrática y cuando nos aferremos a nuestro proyecto político por antonomasia, que es la Constitución Nacional. Como bien lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, esa es el arca sagrada de nuestras libertades. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hernández. Ha sido un placer poder escucharlo por su claridad. Vamos ahora sí pasar a la senadora Laura Rodríguez Machado. Ponemos rápidamente su CV en pantalla para poder presentarla. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Bueno, la doctora Laura Rodríguez Machado, como dijimos, es senadora nacional, abogada, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Laboral. Formó parte del directorio de la Agenda para el Desarrollo Económico de Córdoba como vicepresidenta desde 1999 a 2002. Fue secretaria de Desarrollo Económico entre el 99 y el 2003. Entre 2001 y 2002 fue subsecretaria de Desarrollo Económico y secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba. En el 10 de diciembre del 2015 asumió como senadora nacional. En la Cámara Alta integró, entre otras comisiones, el de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y la de Industria y Comercio. Actualmente es además vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales, donde actualmente se trata la reforma judicial de la que va a hablar, así que es un placer que nos acompañes, Laura, como siempre. Te escuchamos, por favor. Bueno, muchísimas gracias por siempre la invitación y por la cantidad de participantes también preocupados. Es un tema que lo hemos visto como título, nos ha ilustrado bastante desde el punto de vista técnico el doctor Hernández. Quisiera yo contarles un poco, ya más desde el barro, como quien dice, desde el Senado de la Nación, cómo lo estamos viendo y lo que está pasando. Y vemos como una especie de punta de un iceberg en un proyecto que ahora llegó al Senado, pero que no es todo lo que ustedes tienen que saber sobre la reforma judicial. En primer término les voy a hablar de la oportunidad. ¿Por qué ahora? Pensemos que estas sesiones telemáticas complican muchísimo la presencia y la disertación de los expertos, toda vez que no se puede repreguntar, que son acotados los tiempos y que no son como antes, que la presencia del público muchas veces en la calle o en lugares detallados puntualmente o en conferencias hacía que la presión o la disposición social funcione de otra manera. Las sesiones telemáticas son una particularidad que complejiza el acceso de las personas a la información de lo que a veces ocurre en el Congreso. Por otra parte, además del costo, fortuna sale porque básicamente son nuevos cargos que se designan en el organigrama, y también que tanto en la Cámara de Senadores como diputados tienen una mayoría holgada para poder aprobar esta modificación. Si esperamos a las elecciones de medio término, donde se van a renovar senadores de muchas provincias en las cuales podemos llegar a revertir la composición y tener más senadores, y ni hablar que la Cámara de Diputados probablemente no pueda pasar esta reforma. Voy a hacer como una especie de película para que vean cómo sería esta reforma, para entender algo desde un punto de vista no técnico. Imaginémonos un juicio penal. Ustedes en algún momento han leído una historia, una noticia periodística, donde todo se inicia con un fiscal que investiga, pasa a un juzgado donde hay un juez que juzga y que dicta una primera sentencia, pasa una cámara que confirma una sentencia, pasa a la corte.
Y en ese interín, en ese traspaso del inicio de un fiscal a que llega la máxima sentencia, hay muchos actores involucrados, donde quienes son estos actores que están abajo son designados básicamente por dos organismos o coordinados, además de un Ministerio de Justicia. Uno es el Consejo de la Magistratura que los nombra, y otro es el Ministerio Público Fiscal que coordina cómo es la acusación de los fiscales que persiguen delitos de corrupción en la Argentina. Esta reforma toca todo. Y les voy a contar en breves minutos, porque tengo unos minutitos, cómo es que toca todo para hacer una justicia adicta, para asegurar la impunidad, pero también para asegurar probablemente la acusación de quienes no estén de acuerdo con el gobierno. ¿Qué es solamente esta reforma, esta ley que ha ingresado al Senado semanas atrás? No, como bien lo mencionaba el doctor Hernández, esa es una parte de la ley, de la reforma, que se llama, es Proyecto de Organización y Competencia de la Justicia Federal, y como él bien dijo, lo único que va a hacer es tocar algunos puntos de nombramiento de jueces, pocos fiscales y la unificación de competencias. La otra parte de la reforma se acaba de iniciar a través de un decreto, que es el 635/30, que crea este Consejo Consultivo. ¿Cómo hace esta fórmula para terminando con una justicia independiente? Pues bien, le voy a proceder a contar. El fiscal que inicia una acusación tiene una conducción, que es el Ministerio Público Fiscal. Actualmente, el que lo dirige es el doctor Casal, que está sufriendo una gran embestida para que se retire del cargo. Paralelamente, está en el Senado de la Nación el pliego para nombrarlo a Rafecas, Procurador General de la Nación, para que administre lo que van a hacer esos fiscales. Ahora bien, no lo han podido nombrar, porque no tienen los 2/3 de los votos, porque Juntos por el Cambio tiene 29 votos, y tiene la milagrosa llave de los 2/3 para ese nombramiento. Sin embargo, este Consejo Consultivo ha sido solicitado en su artículo 3º, inciso 4, que verifique si la forma de designación de las autoridades del Ministerio Público Fiscal es la correcta. Por lo cual se va a expedir si corresponden o no esos 2/3. Esos 2/3 agravados para designarlo a Rafecas no lo pide la Constitución, lo pide una ley. Esa ley se modifica por una simple mayoría. Quiere decir que con la mayoría que actualmente tiene el Senado, podría modificar la gran llave que nosotros tenemos de la institucionalidad con los 2/3 que manejamos en el Senado de la Nación. Ahí va uno de los primeros posibles atropellos. Sigamos con los juzgados. ¿Qué ha pasado con los juzgados? Los juzgados establecen una serie de creación de nuevos juzgados con dos particularidades. La primera de ellas es que todos estos jueces tienen un proceso de creación que pasa a través de sus pliegos por el Consejo de la Magistratura. ¿Qué está eliminando el Consejo de la Magistratura, entre otras cosas sugeridas por este Consejo Consultivo? Nada menos ni nada más que los exámenes escritos, que aseguraran el anonimato de los resultados y de quienes estaban, convirtiéndolos en una serie de preguntas y respuestas públicas, en una especie de show mediático a los exámenes de cada magistrado. Pero además de esa creación y esa posibilidad de que de otra manera va a modificar el Consejo de la Magistratura, y están pensando incluso que no exista la oposición interviniendo como parte de ese Consejo de la Magistratura, porque se le preguntan si deberían o no tener a este Consejo Consultivo un único cargo, por lo tanto sería incompatible que un legislador pueda formar parte de este Consejo de la Magistratura, con lo cual ahí anularían también a la oposición. Les recuerdo, ya lo vamos anulando con los 2/3 posibles para designar al procurador, ahora tal vez lo saquemos a esta oposición del Consejo de la Magistratura, y además creemos juzgados y jueces
sin la posibilidad de que sean anónimos sus exámenes. Pero también otra cosa muy tramposa, la subrogación. Todavía esos juzgados, lo dice la norma esta de creación que fue enviada al Senado, pueden ser subrogados, es decir, poner un juez a cargo, porque todavía no está el juez definitivo, porque todavía no ha sido nombrado, a través de un sistema que, fíjense, lo va a designar, no cuando esté creado el juzgado, sino cuando esté creado presupuestariamente, y cuando esté iniciado el proceso de designación en el Consejo de la Magistratura, quiere decir, cuando todavía no existe el juzgado. Esto, fíjense quién lo hacía la doctora Gils Carbo en el Consejo de la Magistratura. Creaba fiscalías inexistentes, designaba a un fiscal, como esa fiscalía todavía no funcionaba, lo trasladaba a otro lugar que básicamente era Comodoro Pi. Por ejemplo, un caso que todos recordemos que pasó eso, cuando muere Nisman, designa en Santiago del Estero, que no existía ni la oficina, pero sí existía una fiscalía presupuestaria, al fiscal Juan Pedro Soni. Como no existía la fiscalía, lo traslada a Comodoro Pi y lo pone al frente de causas que sí existían, tal como fue el asesinato y muerte del fiscal Nisman. Ese fiscal, de esa manera nombrada, a las 48 horas, ¿saben a quién imputa como posibles autores del delito? A la madre y a la hermana del fiscal Nisman. Eso para que vean cómo es el manejo de los fiscales bajo alguien que no tiene independencia de criterio o independencia política dentro de lo que es la fiscalía. Ya dijimos de los juzgados, eso de la subrogación, de la designación. ¿Qué van a hacer con las cámaras? Con las cámaras le han hecho, en esta ley que entró al Senado, una unificación de fueros. Unifica el fuero penal económico con el fuero federal penal. ¿Para qué? Para diluir actualmente la cantidad de cámaras que tienen, o para mezclar sus integrantes, porque seguramente debe haber algunas cámaras que necesita contrabalancear quienes integran o no cada una. A su vez, agrega unas nuevas y termina diluyendo el poder actual que tienen muchas de las cámaras creadas. Vayámonos después lo que pasaría, sigamos con la Corte. ¿Y qué hacen con la Corte? Le piden a este Consejo Consultivo aumentar la cantidad de miembros de la Corte para pasar seguramente un número que le permita compensar la imparcialidad de quienes ahora están en la Corte. ¿Qué pasa con todo esto? Quiere decir que todavía no sabemos las leyes que van a venir en relación a lo que va a decir este Consejo Consultivo. Sí sabemos cómo es este rompecabezas que va tocando fiscalía, juzgados, cámara, corte, y que va tocando manejo de fiscales y que va tocando designación de jueces y magistrados. Arman un combo perfecto, manejando todos estos hilos dentro de este rompecabezas judicial. A la gente le dicen el problema es la demora de la justicia, cosa que hay una rémora importante, pero que no se soluciona con el nombramiento de más jueces, ni la modificación de cómo nombrarlo, sino que eso se solucionaría con otro tipo de acciones. Por ejemplo, aplicar de mejor manera el Código de Procedimiento Penal, aumentar los juicios en flagrancia, que son más breves, que es cuando una persona los agarra con la mano en la masa, como se dice. Los juicios unipersonales son aquellos que no necesitan cámara, que tienen penas menores a 15 años, que podrían ser a través solamente de un juez, entonces no hay que entregar una cámara, ni que hablar con el excesivo uso de papel, que esto ni lo sugieren. Uno va a tribunales, te dicen el expediente no está en la letra, no lo tiene el secretario, este día no está la persona que lo lleva, pero nada habla de un proceso electrónico y transparente en la tramitación de las causas penales y judiciales. Con todo esto, se agrava una cosa todavía aún más. Le preguntan a esta comisión de notables, que bien definió recién Antonio María Hernández, que quien la integra, entre ellos el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, que también analice la posibilidad de traspasar bajo esta órbita a la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, y a la Oficina Anticorrupción, con lo cual esta persona va a terminar administrando todos los lugares donde se inician los posibles juicios de corrupción en la Argentina.
es decir, los fiscales, es decir, la Unión, la UIF, y es decir, la Oficina de Anticorrupción. Es todo un proceso. Por eso es tan importante que entendamos, visto así como una película, lo que va a pasar en los próximos meses. ¿Por qué ahora? Porque es muy difícil explicar el detalle de la letra chica en medio de una pandemia donde la gente se comunica escasamente, no va a las universidades, se comunica por Zoom, casi que no puede hacer presencia en las calles. Ahora hay mucho temor a lo que va a pasar al 17A, una presencia masiva de personas el 17 de agosto en defensa de la justicia, creo que va a ser detectado. De hecho, y les paso una primicia, mañana a las 14 horas en la comisión van a exponer expertos constitucionalistas, tanto a favor como en contra de la reforma judicial, y estaba listado Zaffaroni. Y a raíz de sus dichos y de lo que hacen los medios de las redes sociales y las manifestaciones muy de repudio que tuvo, porque él manifiesta que tiene que modificarse la Constitución y que los medios de comunicación son casi nazis, en el día de hoy retiraron la participación de él en la Comisión de Asuntos Constitucionales mañana, así que no va a estar el doctor Zaffaroni defendiendo la reforma judicial, que seguramente sus palabras iban a irritar mucho más a la sociedad y iba a generar más presencia de la gente el 17A. Habiendo contándoles esto de una forma narrativa, y escapándome un poco de lo técnico, es para que todos comprendamos el gran peligro que encierra esta reforma judicial, que es quedarse básicamente con la capacidad de designar fiscales, de designar jueces, de diluir la actual y de manejar además de la mayoría en la Corte, también el lugar donde se designan jueces, que es el Consejo de la Magistratura, y también el Ministerio Público Fiscal, que instruye a los fiscales para que avancen o no con delito, con investigar delitos de corrupción. Así que esto era lo que quería contarles, lo que está pasando ahora en la Argentina, y decirles que probablemente en el Senado esto pase, porque somos 29 los senadores de Juntos por el Cambio sobre 41, han dicho que algunas cosas van a modificar, creo que lo sustancial no está modificado, pero lo que hay es una ley. Falta lo que diga este Consejo Consultivo creado por decreto y las leyes que atrás de esta también vengan y que van a seguir toqueteando todos esos aspectos jurídicos que les mencioné, como una película desde que se inicia la acusación hasta la sentencia definitiva en los casos de corrupción en la Argentina. Bueno, Laura, muchísimas gracias. La verdad que es un placer escucharte. Quiero darle la palabra a Manuel Tagle para que también pueda acercarte tu saludo, y les recuerdo a los participantes que por favor introduzcan las preguntas para los dos disertantes que ahora ingresamos a ese panel. Manuel está habilitado, por favor. Sí, solamente para agradecerle a Laura, que llegó un poquito tarde, no alcanzó a escuchar mi agradecimiento, y resaltar su presencia, que es muy valorada en este momento por todo lo que nos acaba de comentar, y reflejar sobre la realidad y la situación que hay en el Parlamento, por lo tanto en la Cámara de Senadores en este caso, y que por supuesto nos deja preocupados y nos deja alertas a todos. Pero bueno, después yo hago un cierre final sobre una vez que terminen las preguntas. Gracias, Laura, por compartir estos momentos con nosotros. Y muchas gracias, doctor Hernández, bueno, también, que bueno, escuchamos su disertación muy completa, muy profunda y como siempre muy inteligente sobre la situación judicial. Así que después hacemos un cierre final. Bien, entonces ahí está habilitado el canal de chat para cualquier pregunta que tengan. Mientras tanto vamos comenzando, doctor Hernández, si le parece, con una para usted, por favor. Conforme a su experiencia como docente y constituyente, ¿cuál es su pensamiento sobre la propuesta que ha realizado por medios periodísticos el doctor Eugenio Zaffaroni con la necesidad de modificar la Constitución Nacional? Está muteado, aguarde por favor un segundo. Ahora sí, lo escuchamos. Es una propuesta gravísima, agradezco esa pregunta. Es una propuesta gravísima, lo cual efectivamente indica que van por todo. No hay ninguna duda que la gran reforma constitucional de 1994 está violada y está incumplida.
Publiqué un libro el año pasado a 25 años de la Reforma que se llama precisamente así, a 25 años de la Reforma, y donde señalé, por ejemplo, que el Congreso nos debe la sanción de 25 leyes reglamentarias de la Constitución Nacional, lo cual nos revela la situación de anomia y de decadencia institucional en que estamos insertos. Si el primero de los órganos que tiene que cumplir para poner en marcha toda una reforma constitucional es el Congreso y no sanciona 25 leyes reglamentarias, y claro, son todas de una importancia excepcional. Pensemos, por ejemplo, a nivel de federalismo, lo que significa no tener ley convenio de coparticipación impositiva. Pensemos a nivel de derechos fundamentales, no tener una ley reglamentaria del amparo. Y así podríamos continuar, además de lo que he señalado antes, las veces en que el Congreso inconstitucionalmente reglamentó la Constitución. Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recién hablé. Por ejemplo, decretos de necesidad y urgencia, donde hoy es más fácil tener un decreto de necesidad y urgencia que subsista, porque necesita solo la conformidad de una Cámara, mientras que para sancionar una ley tenés que tener la voluntad de ambas cámaras. Así que, en definitiva, estas son pruebas evidentes de lo que está ocurriendo en esta materia. Así que nosotros lo que tenemos que hacer, obviamente, es salir de esta situación de emergencia. Ya esto es muy complejo para nosotros, están gobernando de manera antirrepublicana muy pocas personas, no hay consultas ni con la oposición, ni en general con lo que son otros sectores del país, donde lo que necesitamos es elevar la calidad del debate para ver cómo podemos salir de la situación compleja en que nos encontramos. ¿Qué hacemos con la integración de la Argentina en el mundo? ¿Qué hacemos con la situación económica, con la educación, con la salud? O sea, este no es momento para afrontar una reforma constitucional. Y es sorprendente que hable de eso, porque también fue constituyente conmigo, pero se ve que ha olvidado muchas de las cosas que ha dicho. Por ejemplo, en particular estaba releyendo lo que dijo de Consejo de la Magistratura, ¿no? Pero en definitiva, hay que entender que esta es la situación institucional y política que estamos viviendo y hace falta una ciudadanía muy comprometida, muy atenta al ejercicio de los derechos, y hay que poner mucha atención en la importancia que tiene la elección de medio término. Bien, muchas gracias, doctor. Paso a la siguiente pregunta. En este caso es para los dos disertantes, si son tan amables. Tiene que ver un poco con el costo que le insumiría al país asumir una reforma judicial. Consultan puntualmente si tienen una cifra aproximada. Sí, sí. A ver, Laura, ahí te estamos sacando... La cifra aproximadamente va variando porque hay algunos que no tienen todavía incidencia presupuestaria, hay un monto de miles de millones, pero más allá de eso, que la puedo conseguir y pasarla por el chat, no se ha presentado con el impacto presupuestario aún, porque recordemos que nosotros no tenemos presupuesto, que estamos, en la Argentina estamos moviéndose con un presupuesto reconducido, con autorizaciones de gasto y con la autorización para que Santiago Cafiero, modifique las partidas como se le ocurra. Entonces, no tenemos una previsión a futuro, sí nosotros hemos sacado un número, pero nos han dicho desde el Ministerio de Justicia que ese número es erróneo y recién el año que viene, como es una propuesta que va a ser paulatina, van a tener ese dato. Bien, gracias, Laura. Te dirijo, por favor... disculpe, doctor, lo escuchamos. Sí. Sí. Escuchen estas cifras. 988 cargos tiene hoy la Justicia Nacional más la Justicia Federal. ¿Saben cuántos cargos vacantes hay? 291. ¿Saben cuántas propuestas de esos 291 ha hecho el Consejo de la Magistratura? 153. Hace 7 meses que el presidente no responde con respecto a esta cuestión. Es decir, no solamente tenemos 1/3 de la justicia sin estar cubierto, sino que además ahora, en medio de la situación económica,
se pretende la creación, se calcula, de 270 cargos, y voy a decir algo más, con demasiados jueces, cuando por otro lado ya sabemos que está por implementarse el Código Procesal Penal, que es de tipo acusatorio, con lo cual acá hay otra incoherencia más en estos proyectos. Y en cuanto al monto, ya lo dijo Laura, nunca menos de 5.000 millones de pesos en este momento. Pero yo quiero decir algo más. Vuelvo a insistir en que si no cumplimos el diseño constitucional en materia de justicia de la Constitución, obviamente esto será inconstitucional. Pero además nosotros, los pobres del interior, vamos a seguir pagando el centralismo, en este caso, de la ciudad más grande, más rica de la Argentina, donde van a seguir aumentando la cantidad de esos jueces que tienen que estar a cargo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto es muy importante precisar. Si nosotros hacemos funcionar bien al Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mucho menos causas van a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es uno de nuestros problemas. Porque ustedes saben que acá se dictan, en Estados Unidos la Corte norteamericana dicta 70, 80, 90 sentencias por año, y nosotros un promedio de 7.000, para decirlo de alguna manera, además de otras resoluciones. Así que es claro que hay problemas que considerar acá. Pero lo que digo es esto. La cuestión federal, lo costoso que va a ser esto, lo incoherente que resulta, y obviamente eso hace pensar ya en un manejo político, que fue lo que explicó recién Laura. Bueno, muchas gracias. Laura, te acerco la siguiente pregunta, que no tiene que ver puntualmente con esta reforma, pero sí con otra que hizo mucho ruido en estos días, tiene que ver con la nueva ley de teletrabajo. ¿Qué opinión te merece la nueva ley para regular el teletrabajo? La verdad que la ley de teletrabajo la acordaron con los sindicatos, porque en nosotros, digamos, el sector que da teletrabajo fue escuchado, fue oído, pero no escuchado, es decir, participó, pero no se le escuchó, y dos definiciones. Interpretan al teletrabajo como que surge ahora en función de la pandemia. No conocen bien cómo es la cuestión de contratar bajo el sistema de teletrabajo. Dos cosas muy claras. Si tiene horario fijo, y si el que teletrabaja puede decidir dejar de teletrabajar, no sirve la ley. Porque el teletrabajo justamente tiene estas dos cuestiones que hacen que sea teletrabajo, que sea en tu domicilio, más allá de que podamos decir si está bien que le paguen el internet, la luz, los horarios de desconexión y conexión. Pero ya te digo, si tienen un horario fijo, el teletrabajo no es trasladar la oficina a tu casa. El teletrabajo es una modalidad de trabajar, tal vez por objetivos, por determinados horarios, por algunas cuestiones, por trabajar en distintos lugares del mundo con distintos horarios, por atender determinada clientela que en otro país del mundo es de noche y acá es de día. Pero ya te digo, si tiene horario fijo y si tiene la posibilidad de volver de la persona que teletrabaja, considerarse que no quiere teletrabajar más y pedir su integración a la empresa, esa ley no sirve. Bien, perfecto. Gracias, Laura. Y les comento a todos los participantes que el Instituto de Investigaciones de la Bolsa ha hecho recientemente un informe acerca de esta ley. La pueden descargar desde nuestro sitio web para los que estén interesados. Doctora Hernández, sigo con usted, por favor, la siguiente pregunta. Es muy puntual. ¿Hay alguna posibilidad de evitar que se produzca esta reforma que parece totalmente contraria a la moral y a la justicia sana? Es muy importante lo que ocurra tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Laura dijo bien que conociendo los números del Senado va a ser difícil que se impida la aprobación. En cambio, en diputados la situación es distinta y quiero explicar un problema constitucional. Como hay una parte de la ley que modifica algún artículo de la ley de Consejo de la Magistratura, sobre todo la manera en que se tienen que tomar los exámenes, más allá de que hay un interrogante de tipo constitucional sobre si la ley puede avanzar
sobre un organismo autónomo creado por la Constitución, lo que no hay ninguna duda es que si uno para modificar una coma de la ley de Consejo de la Magistratura, uno necesita una mayoría absoluta de votos. Y este es un detalle no menor, porque aquel constituyente lo que quiere es que haya la mayor legitimidad democrática en el momento que se sanciona una ley reglamentaria de la Constitución y en un tema tan importante. Es decir, este es uno de los déficits más graves que tiene la reforma. Es decir, se trata de imponer esto con criterio partidista y donde solamente han participado las voces del oficialismo. Lo que hay que hacer acá es exactamente todo lo contrario. Lo que la Argentina necesita es un debate mucho más amplio, mucho más robusto, una participación de toda la población, de las universidades, de las academias nacionales, de los colegios de abogados. Este es un tema demasiado importante para ser resuelto por pocas personas. Así que, en definitiva, habrá que ver cómo evoluciona. Lo que hay que entender también es que este es un proceso que va a llevar su tiempo, porque por un lado tenemos el tratamiento de este proyecto de ley, pero después tendremos el dictamen de esa comisión. No sabemos cuál será, pero seguramente eso va a significar el tratamiento de otras leyes. Así que va a ser un proceso largo, y por eso yo insisto en que hay que aprovechar para profundizar, yo diría, en las calidades institucionales y democráticas del país. Eso se hace con la educación cívica, con un gran debate, con una participación muy importante de la libertad de prensa. Esto es clave para la democracia. Si la Argentina podría cambiar mucho más rápido si se cumple en serio la Constitución, en vez de pensar en reformarla, y si además se aplica, además de aplicar la Constitución, aplicar el Código Penal. Eso sería muy bueno para terminar con la corrupción y con la impunidad. Bien, bueno, muchas gracias. Doctor Laura, una consulta. ¿Qué opinión te merece la aplicación del decreto, el cual mencionaba la imposibilidad de despido a trabajadores durante la cuarentena, siendo que restringe la aplicación de un artículo de la Ley de Trabajo? No, a ver, nosotros siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con las leyes antidespidos, que lo que hacen es exactamente todo lo contrario, que no se contrate gente. Cuando me tocó exponer eso en el Senado, también me dirigí a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, porque ella cuando era gobierno su marido, que hubo una propuesta similar, ella votó en contra y dijo que la ley, un tipo de ley antidespido, era asegurar el camino al infierno. Pero parece que cambió de idea y ahora lo está asegurando, lamentablemente con este tipo de normativas que lo único que hacen es impedir la creación de nuevos puestos de trabajo. Bueno, muchas gracias. Doctor Hernández, si bien el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia, ¿el decreto presidencial avanza o no sobre derechos y garantías? ¿Es constitucional? La mayoría de los decretos de necesidad y urgencia han sido inconstitucionales, salvo específicamente el 297 de 19 de marzo, que fue el que establece la cuarentena. ¿Por qué? Porque acá no hay que ser tampoco un gran jurista para entender qué dice la norma. Yo lo que sugiero a mucha gente, fíjense que en la encuesta de cultura constitucional surge que un 73% de los entrevistados desconoce la Constitución Nacional. Yo sugiero un programa nacional de educación cívica para que todo el mundo conozca la Constitución y la educación cívica y democrática se haga en base a los valores de la Constitución. Ese artículo 99, inciso 3, comienza diciendo, dentro de las atribuciones del presidente, que no tiene atribuciones en materia legislativa y solo en circunstancias excepcionales, cuando no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes, podrá dictarse un decreto de necesidad o urgencia
siempre que no lo sea en materia ni penal, ni tributaria, ni de partidos políticos, ni electoral. Y después se establece un procedimiento especial, el jefe tiene que firmarlo, el jefe de gabinete y todos los ministros, luego el jefe de gabinete tiene que hacerse presente ante la comisión bicameral permanente, y 10 días después tiene que ser tratado por cada una de las cámaras. Y después viene la ley reglamentaria. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la historia argentina? Lo sintetizo. 15 decretos de necesidad y urgencia, Alfonsín. 550 Carlos Menem, para que entendamos qué es lo que ha pasado en la historia argentina. 239, Néstor Kirchner. 85, dictó Fernández de Kirchner. 45 ha dictado Macri, y ya este presidente en 7 meses más de 50. Conclusión. Ya tenemos pleno funcionamiento del Congreso a partir del 13 de mayo. Todos estos decretos de necesidad y urgencia, todos, no hablemos del último. Imagínense prohibir las reuniones familiares en toda la Argentina. Son groseramente inconstitucionales. Son expresión de hiperpresidencialismo, de gobierno por decreto y por tanto de muy pocas personas, todo muy alejado del sistema republicano. Y me detengo ahora en el otro tema que no se analiza, el tema federal. ¿Qué piensan ustedes de que 45 millones de personas necesitan para transitar un certificado único que emite el Ministerio del Interior de la Nación? ¿Qué piensan ustedes que para que haya una excepción para que pueda trabajar una empresa, por ejemplo Volkswagen en Córdoba, nosotros necesitábamos la autorización de un alto burócrata, el jefe de gabinete de ministros en Buenos Aires? ¿Qué significa que el presidente prohíba para toda la Argentina, octava geografía del mundo, las reuniones familiares? ¿Dónde están las competencias federales de las provincias, de los municipios? ¿Dónde está el poder de policía de cada uno? ¿Por qué no se siguen no solamente el cumplimiento de la Constitución, sino los ejemplos de federaciones como la alemana? Lo explico brevemente para que se entienda bien esto. Acuerda Angela Merkel con los líderes de los 16 Länder alemanes cuáles son los principios generales para enfrentar la pandemia. Pero las medidas concretas de lucha contra la pandemia están a cargo de los Länder, que son como las provincias, y de los municipios. ¿Por qué? Porque el servicio de salud, como en la Argentina, está a cargo de provincias y municipios. Acá todo centralizado en el Ministerio de Salud, que es un ministerio sin ningún hospital. Es una cosa increíble. Lo mismo en materia educativa. Así que, en definitiva, todo esto es groseramente centralista y anticonstitucional. ¿Por qué es tan importante la descentralización del poder? Porque es un principio de técnica de vida social. El que está cerca de las necesidades, mejor las conoce. Al mejor conocerlas, mejor las podés resolver, sos eficaz y además tenés un tratamiento mucho más serio ante el contacto con el pueblo al respetar sus derechos. Imagínense lo que ha ocurrido acá en Córdoba, un ministro de gobierno que trata con extraordinaria dureza a intendentes incluso de distinto signo político, como el de Marcos Juárez, por ejemplo, y otros más, donde lo único que hicieron es simplemente escuchar a la población para ver si podían cuanto antes volver a trabajar para sobrevivir. Nosotros tenemos en este momento la cuarentena más larga del mundo, entiéndase bien. Y acá de ninguna manera, ni un médico puede tener, como estos que están asesorando, puede tener la competencia en materia constitucional, de derechos humanos, de política, de economía, de psicología, como para resolver las cosas como se están resolviendo en este momento. Nadie analiza la cuestión institucional. Y en las provincias ocurre lo mismo. Quien tiene que limitar derechos, voy a ser muy claro en esto, para que nosotros veamos la baja calidad institucional que tenemos, es solo una ley del Congreso, una ley de la legislatura o una ordenanza de un Consejo Deliberante.
todas estas resoluciones, como la del COE, nacional o provincial, son inconstitucionales. A ver si soy claro en lo que estoy diciendo. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Si ustedes lo permiten, esta charla que está siendo grabada va a ser compartida por después a todos los participantes que desde el canal de chat nos envían sus felicitaciones y la claridad y la facilidad que han tenido para transmitir estas preocupaciones. Voy a cerrar con una pregunta para Laura y, digamos, por finalizada la actividad, no quiero dejar de hacerla. Consultan por qué la oposición o los que consideran que no es correcta la modificación no se plantean en la Cámara de Diputados o de Senadores según corresponda para que no ocurra tal situación. Bueno, ahí la estaba contestando por chat, igual a cuánto es el presupuesto que nosotros estimamos que los 4.000 millones de pesos, pero bueno, son cifras que uno a veces no las quiere dar porque no tiene seriedad los estudios que nos han alcanzado, pero bueno, no tenemos mayoría. Si hay 72 senadores y tenemos 29 votos, estamos súper plantados en que no la vamos a votar, pero nos ganan en los votos. O sea, no hay otra posibilidad. Si son más, ahora, por eso la están presentando antes de las próximas elecciones, porque si nosotros prevemos que las provincias que van a elegir a senadores, como Santa Fe, Mendoza, Córdoba, La Pampa, son provincias que probablemente cambien sustancialmente esa conformación, una de las posibilidades es que estén acelerando sabiendo que tal vez en breve no tengan esa cantidad de votos que ahora sí la tienen. Y en diputados también, sobre 257 votos, 116 son de Juntos por el Cambio, y ellos logran, por mayoría, el Frente de Todos tiene 119 votos, recordemos que hubo 3 diputados que traicionaron a Juntos por el Cambio y se cambiaron al bloque del Frente de Todos, Frente para la Victoria. Más una serie de mini bloques, que a veces no se sabe qué va a votar, que por ahí coquetean con el oficialismo y están esperando, llegado el momento, nos sorprenden con su voto, como pasó con, por ejemplo, la aprobación de la inclusión de los combustibles líquidos a la moratoria que hubo de la AFIP. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Nuevamente le paso la palabra entonces a Manuel Tagle para que pueda hacer un cierre de la actividad y nos despedimos hasta el próximo encuentro. Manuel, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias Antonio, muchas gracias Laura, realmente ha sido una exposición realmente muy constructiva, pero bueno, si teníamos alguna esperanza de disipar las preocupaciones que teníamos cuando empezamos a escucharlos, creo que ustedes nos han defraudado porque seguimos y permanecemos con una profunda preocupación los acontecimientos políticos que está viviendo el país. Un momento en que se están dando vueltas situaciones que podrían complicar el futuro del país desde un punto de vista de la independencia de los poderes, la seguridad jurídica y por lo tanto el crecimiento y el progreso del país que nosotros tenemos la necesidad de revertir en beneficio de esos sectores que realmente están esperando que algún día el país les dé la dignidad y les resuelve el problema de la pobreza que tanto afecta a la sociedad argentina. Espero que los mecanismos institucionales que aún están vigentes y que por lo que veo están aún con alguna posibilidad de frenar esto, lo hagan, y si no la sociedad civil también lo pueda hacer, que creo que somos un grupo muy fuerte y muy importante con ese 41% de oposición que existe en el país y que nosotros necesitamos que actúe de alguna forma determinante. Y para terminar, voy a citar a un pensador francés, Guy Sorman, que hace varios años unos periodistas cuando visitó Argentina, él conocía mucho la Argentina, él le preguntó qué opinaba de la Argentina y esperaban una respuesta muy sensata, intelectual, muy pensada, y él después de demorar unos segundos contestó: Argentina es un país que tiene los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y realmente es una conclusión que a todos nos preocupa y nos desanima, pero es posible que revirtamos esta situación
en un país que hace mucho tiempo que está esperando que así lo hagamos. Les mando un fuerte abrazo a todos, un saludo especial. Muchas gracias, Antonio, por tu exposición, muy constructiva, y también, Laura, la tuya. Así que nos estaremos viendo el próximo miércoles con Luciano Laspina en otra disertación que también nos va a enriquecer dentro de lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.